Y lo que tenemos hoy por delante es un aviso somero, un aviso sobrio, un aviso serio, algo muy importante que nos trae Santiago. Y para esto tan importante me gustaría que comenzáramos hablando acerca de alguien que no tomó en cuenta este aviso. No sé cuántos de vosotros os suena este. Rabí Zacarías. Rabí Zacarías viene de un trasfondo hindú, pero se convirtió al cristianismo. Ha sido de la segunda mitad del siglo XX, bueno, más bien finales del siglo XX, principios del siglo XXI, uno de los apologetas cristianos más importantes. Esta palabra apologeta, esta palabra tan rara, significa defensores de la fe. Él, pues era una persona súper inteligente, muy capaz, argumentaba a favor del cristianismo, tuvo debates delante de hindúes, de ateos, de agnósticos, de todo tipo de trasfondos religiosos, escritor, conferenciante, con un ministerio inmenso, un ministerio apologético de Rabí Zacarías. Algo, de verdad, ha influenciado a mucha gente. Mucha gente ha llegado a confiar en la veracidad del cristianismo por medio de sus argumentos, por medio de sus charlas. Mucha gente, muchos creyentes han afianzado su fe aún más en que lo que creen es verdad por medio del ministerio de este hombre, Rabí Zacarías. Desde luego, en muchos sentidos, es un gigante. Murió el 19 de mayo del año 2020. Y gracias a Dios él no vio lo que ocurrió después. Y es que empezaron a salir a la luz diferentes cosas que él había estado haciendo, cosas de las que se había hablado un poco, se había intentado esconder. Parece ser que este hombre, aprovechando el hecho de que viajaba tanto, aprovechando el hecho de que a menudo necesitaba masajes por su salud, abusó sexualmente de varias mujeres, aprovechaba el tema de los masajes para hacerlo, usó incluso fondos del ministerio que daba la gente al ministerio para pagar, para chantajear, para abusar sexualmente y taparlo. Incluso después de que estaba empezando a salir a la luz la gente que había estado trabajando con él en su ministerio, intentando ocultarlo por todos los medios. Y el daño que hizo, desde luego a los millones de personas que fueron influenciados por él, fue tremendo. Miles de personas que habían visto a este hombre y sus argumentos, habían sido convencidos de la veracidad de la Biblia por sus palabras y de repente habían entrado en la cuenta de que lo que él era en sí mismo era una mentira. ¿Cómo voy a creerle ahora? ¿Cómo voy a creer todos los razonamientos que ha estado usando? Si su misma vida era una mentira. Imaginaos el daño de su viuda, de su familia, de las personas más cercanas, su ministerio hundido. Un daño terrorífico, terrible, porque hubo una persona que no se tomó en serio el aviso de Santiago. Así que, como veis, lo que vamos a estar viendo hoy es de la mayor gravedad posible. No puede tener mayor importancia. Vamos a leer capítulo 3 del libro de Santiago hasta del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes, impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas.
Mirad qué grande bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar su lengua. Es un mal turbulento, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente, por la misma abertura, echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Vamos a orar. Señor, te ruego que tú nos ayudes a entender la gravedad de nuestro pecado en esta mañana, Señor. Que tú nos ayudes a entender la grandeza de Cristo en esta mañana. Que tú nos ayudes a pensar acerca de nuestro corazón, Señor. Que tú nos ayudes a tomar buenas decisiones y a honrar a Cristo en todo lo que vayamos a hacer, en todo lo que vayamos a hablar, en todas las decisiones que vamos a tomar en esta mañana. Y en el nombre de nuestro Salvador te lo pido. Amén. Pues el mensaje que tiene hoy Santiago para nosotros es algo que vemos claramente en la vida de Rabí Zacarías. Vamos a quitarle. Lo vemos claramente y es lo que básicamente el mensaje central de Santiago es un mensaje que quizás suene de una película de Spider-Man, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esto es así. Algo que puede provocar un daño tan tremendo, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Igual que cuando se está usando, cuando viene a una central nuclear el uranio y tal, hay que llevarlo con cuidado y todo con cosas antirradioactivas y todo bien preparado, algo que puede causar muchísimo daño, mucho cuidado con ello, ¿verdad? Pues esto es precisamente lo que está diciendo Santiago. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, tened cuidado, tenéis uranio enriquecido entre manos, ¿eh? Tened mucho cuidado. Si alguien quiere ser maestro, si alguno de vosotros, Dios le está llamando para ser líder en la iglesia, para tener algún tipo de autoridad dentro del cuerpo de Cristo, ten mucho cuidado. No está aquí Santiago diciendo que no seáis líderes, que no seáis maestros. No. No está diciendo que no puede entrar nadie a ser líder en la iglesia y que aquí estoy yo de pastor y venga, todos a callar y hacer lo que yo diga, cerrar el boquino y venga. No. Lo que está diciendo es, no te lo tomes a la ligera. Piénsatelo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Piénsatelo bien, examina todo bien. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque recibiremos un juicio más severo. ¿Os acordáis que es lo que decía Jesús? Santiago, en Mateo capítulo 18, versículo 6, que si alguno hace caer a alguno de estos, mis hermanos más pequeños, mejor les sería que se cogieran una piedra de molino, de estas que mueven los burros, se la anclara al cuello y se tirara al mar. Mucho mejor. Ten cuidado, porque no está dependiendo solamente tú de tus acciones. Hay mucho más que depende de tus acciones. Y la foto que hemos puesto ahí de Rabí Zacarías, no la habríamos puesto si Rabí Zacarías fuera fontanero, o panadero, o empresario. ¿Verdad? Si Rabí Zacarías, en lugar de ser apologeta y tener un ministerio, si en lugar de eso se hubiera dedicado, qué sé yo, a la enseñanza de educación secundaria, y usara su dinero para irse de prostitutas, no le mencionaríamos aquí. Desde luego sería algo terrible para su familia, sería algo muy triste, incluso si va a una congregación para toda su iglesia. Madre mía, lo que le ha pasado a Rabí, el panadero, ¿no? ¿Pero qué ha pasado? Nosotros, que parecía que no le conocíamos, con lo buena persona que parecía que era y todo lo que tú quieras, causará una gran consternación dentro de la iglesia, pero no hará caer a tantísima gente. No tendrá la repercusión, no hará el daño que ha hecho, lo que ha ocurrido con Rabí Zacarías o con tantos otros pastores que ha habido a lo largo de la historia, o líderes de iglesias o de ministerios que han caído en pecado. Ten cuidado si te metes, porque todos caemos, ¿eh? Esto no se trata de ver quién es mejor o peor, todos caemos. Pero si tú caes,
estando en una posición de autoridad dentro de la iglesia, no solo caes tú. Lo que arrastras detrás es algo terrorífico para el cuerpo de Cristo. Es un atentado en contra del cuerpo de Cristo. Todo por no tomarse en serio la seriedad del llamamiento cuando Dios llama a una persona. Posiblemente Santiago esté acusando indirectamente a algunos líderes de las congregaciones judías que había por la época, pues por ejemplo, de cosas como de las que ya estaba hablando, ¿no? De falsedad, de estar tratando mejor a unos ricos que a otros pobres, de estar viendo las necesidades de los demás y no hacer nada al respecto, diferentes cosas que ya hemos visto, que posiblemente esté indirectamente echando en cara de algunas personas, específicamente líderes. Y la situación es que es posible que haya líderes que estén usando las piedras que Dios da para edificar su reino, las estén sacando de la edificación del reino de Dios y las estén usando para la edificación de su propio reino, del reino del pastor, del reino del líder, del reino del rey, porque yo soy el rey de mi propia vida, de mi propio reino, aquí el que importa soy yo, y por lo tanto, de acuerdo a mis pasiones, de acuerdo a lo que a mí me gustaría, de acuerdo a mi egoísmo, de acuerdo a mi pecado, yo voy a usar a la iglesia, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, lo voy a usar para mi propio bien. Y cuando finalmente todo eso estalla, lo que estalla no soy yo, lo que estalla es el cuerpo de Cristo. Y esto es un desastre sin paliativos. Y me gustaría que viéramos en este momento un paralelismo que hace Santiago que nos va a llevar a entender qué es lo que está ocurriendo a continuación. Y es que Santiago a partir de ahora empieza a hablar en dos niveles simultáneos, ¿vale? Por una parte, desde luego, y creo que el nivel principal de lo que está hablando todo es, como está hablando aquí en el primer versículo, acerca del liderazgo en la iglesia, ¿vale? Pero Santiago lo ejemplifica sobre todo y también empieza a meterse en un punto que ya ha hablado, pero quiere también darle mucha importancia, y es la lengua, ¿vale? Así que a partir de ahora, para que entendamos un poco qué es lo que está diciendo Santiago, Santiago está hablando a la vez del liderazgo en la iglesia, es decir, la lengua de la iglesia, los maestros de la iglesia, y también de la lengua de las personas, de nuestro hablar, de cómo hablan los creyentes, de la manera en la que se expresan los creyentes, ¿vale? Entonces, para que entendamos, a partir de ahora, Santiago va a estar hablando de todo esto. Entonces, algo que Rabí Zacarías no entendió, y que muchos otros líderes en la iglesia no entendieron, es que Dios no va a tratar de la misma manera a las personas que dan un paso adelante al llamado de Dios que a las personas que no. Dios te está llamando a servirlo. Dios te está llamando a dar un paso adelante, a adquirir mayor responsabilidad dentro de la iglesia. Estupendo. Maravilloso, sensacional. Ahora, no te lo tomes a la ligera, ¿eh? No te está llamando a ponerte en un podio y que la gente te vea y que seas más guapo y te luzca la sonrisa con dientes Profident. No te está llamando a ser alguien sencillamente que te vea la gente y mira qué guapo soy, mira qué bien hablo, mira cuántas cosas sé. No, Dios te está llamando al servicio humilde. Dios te está llamando a tener muy claro, que Él no te va a tratar por el mismo rasero, Él no te va a medir con la misma medida que al resto de los hermanos. Recibirás un juicio más severo. Es decir, ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que eres. Si Dios te llama a servirle, lo primero que debes hacer es tratar con tu corazón. Es lo primero. Antes de ir delante del pastor y decirle, pastor, yo creo que Dios me está llamando a no sé qué.
excelente, y yo me alegraré muchísimo, de verdad, y oraré mucho por ti, pero lo primero, y lo constante, lo que tienes que estar haciendo una y otra vez, piensa, medita en las motivaciones de tu corazón. No lo tengas en poca cosa. Te metes a una aventura que demandará todo de ti. Desde luego que renuncies a tu propio reino. Y a partir de aquí, Santiago, como estoy diciendo, empieza a hablar de estos dos niveles. Y es que Santiago, a partir del versículo 3, da una serie de ejemplos. Dentro de estos ejemplos está la lengua, desde luego. Pero da una serie de ejemplos que básicamente el mensaje que nos lanzan es: hay cosas muy pequeñitas que pueden causar una grave consecuencia. Cosas pequeñas que tienen un gran poder. Por ejemplo, el primer ejemplo que pone: un caballo. Un caballo es un pedazo de animal, ¿verdad? Caballos inmensos, que pueden mover carros, que mueven piedras, que mueven el arado. Era un animal súper importante. Se pueden subir 2 personas encima. Era un pedazo de animal, ¿vale? ¿Cómo se mueve el caballo? Es en la zona de Béjar lo que llaman el bocao, ¿no? Es el freno del que habla Santiago. Es una piecita de metal, pequeñita, que se pone en la boca, y con esa piecita de metal tú mueves el pedazo de animal hacia donde sea, ¿verdad? También habla de un barco. Un barco enorme. Y ahora está muy de moda, sale mucho en las noticias y tal, los barcos petroleros, ¿no? Que es una cosa inmensa, ¿no? Enorme, mucho más grande que todo este edificio, no hablo de este local, digo el edificio entero, bastante más grande que eso. ¿Y cómo lo mueve? Pues hay un señor que tiene un volante, el timón, y lo mueve. Sí, más despacio, porque claro, es un pedazo de barco, entonces tiene que ir poco a poco moviéndose y tal, pero lo mueve a donde sea. Santiago da estos dos ejemplos buenos, de una buena manera en la que algo pequeño puede influenciar, puede mover algo enorme, ¿verdad? Pues lo mismo dice que ocurre con la lengua. La lengua es algo muy pequeño, dice el versículo 5, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Es exactamente lo mismo. La lengua es un órgano muy pequeñito, ¿verdad? Pero es un órgano que puede lograr muchas cosas. Muchas cosas, desde luego, para bien. ¿Quién no ha estado alguna vez triste o en angustia, en ansiedad, y ha habido una palabra que te ha dicho alguien que de repente te ha devuelto el ánimo, te ha hecho ver las cosas de otra manera, ha cambiado la perspectiva y de repente has visto cómo ha salido el sol de nuevo? ¿Verdad que sí? Hay un gran poder en las palabras, para bien, pero también para mal, ¿eh? Dice en el mismo versículo 5, mirad qué grande bosque se incendia con un fuego tan pequeño. Una pequeña chispa, un botellín que se ha dejado alguien en el bosque, una colilla, ¿no? Y viene y el sol hace efecto lupa en una hoja que no sé qué y empieza a arder. Y entonces viene el viento y se lo lleva y todo el bosque. Y entonces el viento lo lleva hacia otro lado y los bomberos ya no saben por dónde tirar y se lleva en una ciudad. Y tienen que desalojar a todo el mundo y el humo y eso se pasa a otro bosque. Y la montaña entera ardiendo. ¡Madre mía! En los tiempos, en la antigüedad, en el tiempo de Santiago, no había... Bueno, quizá había alguna tragedia peor que un fuego, pero era una de las peores cosas que podían suceder. Entonces no había hidroaviones, ni había camiones de bomberos, ni cosas por el estilo. Entonces era o a palas de tierra o tirando cubos si había algún río cercano, pero es que no había manera. Y en una ciudad, ¿qué haces en una ciudad cuando hay un fuego que está pasando de casa en casa? No hay manera de apagarlo. Ni siquiera tenían agua corriente en las casas. ¡Madre mía, qué horror! No hay manera de pararlo. Se va a comer todo lo que tengo. Eso es. El poder pernicioso, el poder terrible, el poder incendiario de la lengua. La lengua es un arma de destrucción masiva. Eso es básicamente lo que está aquí diciendo Santiago. Es algo que es capaz de lo mejor. Sí, pero de lo peor también. De lo peor, de lo peor, de lo peor, ¿eh? Y desde luego que todos podemos, a poco que nos paremos a pensar, podemos pensar en palabras que nos han, ¡pum!, significado un puñetazo en la boca del estómago, ¿verdad? Sobre todo viniendo de las personas que más queremos, que más capacidad tienen para hacernos daño.
y que nos han dicho eso en el peor momento y que nos han venido ya a hundir cuando ya estábamos bien hundidos. ¿Qué poder tan terrible tiene la lengua? Recuerda que Santiago a la vez, durante todo esto que estamos diciendo, a la vez está hablando del poder que tiene el liderazgo dentro de la iglesia. ¿Qué poder tan tremendo para bien? ¿Y qué poder tan tremendo para mal? Que puede tener alguien tan pequeño, tan insignificante en sí mismo, pero que está en una posición que puede causar un impacto terrorífico, para bien o para mal. Y a partir de aquí, a partir del versículo 6, Santiago se explaya, creo que es bastante gráfico en sus palabras en cuanto al terrible poder de este arma de destrucción masiva, de este plutonio, que es la lengua. La lengua es un fuego, lo más terrible que puede haber, ¿verdad? Imparable, terrorífico, que asola todo lo que toca. La lengua es un fuego, la lengua es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y es inflamada, es encendida por el infierno. Todo el cuerpo es contaminado por la lengua. ¿Recordáis? Ya lo hemos visto anteriormente. Santiago, igual que toda la Biblia, Jesús también habla de esto. Nos habla de que hay un hilo que conecta nuestra lengua y nuestro corazón. Y la lengua contamina el corazón, y el corazón contamina la lengua. Y esto se retroalimenta. Y muchas veces podemos ver, analizar qué es lo que hay en nuestro corazón, analizando qué es lo que sale por nuestra boca. Es como una boca de alcantarilla, por la que salen todo tipo de sapos y culebras. Esos sapos y culebras no vienen de la sociedad, vienen de la abundancia del corazón. ¿Verdad que sí? Así que todo el cuerpo es contaminado por la lengua. Contamina todo el cuerpo, pero dice también que es inflamada, es encendida por el infierno. Dice que es un mundo de iniquidad. Muchas veces en la Biblia, cuando se habla del mundo, sí se habla de todo el mundo en general, del universo, de cosas así, pero creo que aquí especialmente, así como otras veces, está hablando del mundo de afuera, de lo que no es la iglesia, es decir, de un mundo tenebroso, de un mundo específicamente que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que está gobernado por Satanás. Y una y otra vez lo vemos en la Biblia, que hay un enlace, hay una conexión, hay una alianza oscura y secreta entre los poderes oscuros, entre los poderes demoníacos, rebelados en contra de Dios, y los poderes políticos, y los poderes filosóficos, y los poderes mediáticos que gobiernan este mundo. Y esto quizá una de los lugares más gráficos donde lo vemos, recordáis cuando estábamos estudiando en el libro de Daniel, en el capítulo 10, cuando se presenta allí Gabriel delante de Daniel, después de haber estado 21 días allí ayunando y orando, y le dice, mira, es que desde el primer día que empezaste a orar, hace 21 días yo salí para darte la respuesta de parte de Dios, pero es que se me ha opuesto el príncipe de Persia. ¿Qué? Y menos mal que ha venido a rescatarme Miguel. Y después vendrá el príncipe de Grecia. Y nosotros sabemos que el príncipe de Persia y luego el príncipe de Grecia, Persia era el que estaba gobernando en ese momento, y luego Grecia vendría a gobernar. Es decir, ¿está hablando de poderes políticos o está hablando de poderes espirituales? Sí, está hablando de las dos cosas. ¿Por qué? Porque estos son dos cosas que están entrelazadas. Y detrás de esta estructura política mundial, de esta estructura que nos gobierna, en la que vivimos, en la que estamos tan bullidos, hay unos poderes tenebrosos, hay poderes satánicos, nos enfrentamos al mismo infierno desatado, y dice Santiago, ese poder de ese infierno terrorífico que está desatado por todo el mundo, lo tenemos en la punta de la lengua. Y nos influencia, y nos lleva.
No es sencillamente que sí, por nuestra inclinación hacia el mal, ¿verdad? Por la caída, sí, tendemos a buscar nuestras propias cosas, a no obedecer a Dios, a buscar nuestro reino en vez del reino de Dios. Tendemos a eso, estamos como en una pendiente hacia abajo. Y es nuestra inclinación, es nuestra naturaleza. Pero no solamente es eso, es que además nos convertimos en aliados y vamos de la mano de los poderes tenebrosos de la oscuridad. La situación a la que nos enfrentamos es tremenda. Estamos siendo influenciados por lo que decimos, estamos siendo influenciados por los poderes del mismo Satanás. Y la iglesia, que debería ser, como dice Cristo, la que va y conquista las mismas puertas del Hades, que no prevalecerán en contra de ella, nos encontramos con que es una iglesia que se ha aliado y se ha pasado al otro lado de las puertas del Hades, del infierno. Y de nuevo veis, está hablando de estos dos niveles. No solamente está hablando de la lengua de cada uno de nosotros, también está hablando del liderazgo de la iglesia. De un liderazgo de la iglesia que puede o bien servir al Rey de Reyes, o puede servir al mismo Satanás. De hecho, la lengua es una de las maneras en las que se muestra nuestra doblez, nuestra incoherencia religiosa en cuanto a nuestra religión. ¿Cómo puede ser, dice Santiago, que por la misma boca pueda salir bendición, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor, y luego salgo por la puerta y me pongo a criticar a mi suegra, o a mi cuñado, o a mi vecino? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo esté aquí pidiendo oración por alguien y salgo y le empiezo a triturar con mis palabras? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo esté aquí adorando a Dios y salgo y no tengo en absolutamente ningún aprecio el hecho de que esa persona ha sido creada a imagen de Dios, que porta la imagen de Dios, que es Dios en efigie y que tal y como Jesús enseñó, yo le estoy asesinando con mi lengua? ¿Tanto me importa la gloria de Dios que estoy pisoteando su imagen? ¿Tanto me importa? Ese es mi concepto de religión. Y por la misma boca sale gloria y sale porquería y sale basura. ¿Y esto es posible?, dice Santiago. ¿Puede por la misma boca de una fuente salir agua dulce y agua amarga? Esto es una... Santiago estaba haciendo eco de un dicho latino, que era algo así como a fonte puro pura de fluit aqua. De la fuente pura sale agua pura. Y eso es así. ¿Cómo sabemos si una fuente es pura? Pues beber agua. Por lo tanto, de lo que sale de nuestra boca, es lo que sale de nuestra boca revela si la fuente es pura. De la abundancia del corazón, habla la boca. Eso es lo que Jesús enseñaba. Así que fijaos, hablando un poco en el tema de los líderes de la iglesia. Vivimos en un mundo cuyas instituciones están siendo violadas, dirigidas, comandadas por el líder de las tinieblas. Esa es la realidad que presenta la Biblia. Mucho cuidado con aquellos que Dios os llama a ser líderes. Mucho cuidado con los líderes que tenéis sobre la iglesia, que tenemos sobre la iglesia. Porque puede ser que nos encontremos quizá el año que viene o dentro de 50 años con que esta misma iglesia está siendo dirigida por el mismo Satanás. Y eso es algo que debe hacernos temblar. Porque es bien cierto, porque no sería la primera vez y desde luego no sería la última vez. El pecado es como el cáncer. ¿Por qué mata el cáncer? Porque se multiplica, porque se reproduce. Si el cáncer se quedara, tengo cáncer de, yo qué sé, de pulmón, y se queda,
como está, no pasa nada. No pasa nada. No me va a matar. Tengo un bulto. El problema del cáncer es que crece, y crece, y crece, y crece. Por eso mismo le llamaron cáncer en un principio. Cáncer. Viene de la palabra, la constelación cáncer es un cangrejo, ¿verdad? Porque es algo que crece con tentáculos y con pinzas como el cangrejo y lo atrapa todo. Y lo mata todo. Y crece y se reproduce y no deja de crecer hasta que te revienta. Y te mata. Y se te come vivo. Ese es el pecado. ¿Os acordáis cuando estábamos estudiando en el capítulo 1 de Santiago, cuando estábamos estudiando cómo la tentación da paso al pecado y da paso a la muerte? Y este señuelo que es la tentación para cazar un lobo, ¿os acordáis? El polo de la sangre de foca. Este señuelo que es la tentación es atractivo y caemos en el señuelo porque es un señuelo y como propio señuelo parece inofensivo, ¿verdad? Ese es el peligro del pecado. Parece que no es, parece que no pasa nada y podemos juguetear con él y me lo puedo comer tranquilamente, pero es una trampa. Es una trampa mortal. Y nuestra lengua no solamente es que sea especialmente susceptible de caer en esa trampa, es que muchas veces está dirigida por las mismas fuerzas del infierno. Mucho cuidado con la lengua. Hay algunos proverbios que nos hablan en cuanto al cuidado que tenemos que tener con nuestra lengua. Fíjate, Proverbios 10:19. En las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Guarda tu boca. Mira, a ver, piensa bien antes de abrir la boca. Proverbios 29:20. ¿Ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. No porque el hombre sea necio en sí, quizás es un hombre súper inteligente, pero si no tenemos un freno, si abrimos la boca allí como el que abre la compuerta de la presa, pues no solamente es que va a salir mucha porquería, sino que además nosotros mismos vamos a ser contaminados por el camino. Proverbio 26:20, por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. Sencillamente cerrando la boca, se acaba el fuego. Ese fuego que estábamos hablando, que lo incendia todo. Sencillamente cerrando la boca, se acaba. Y que yo he dicho, y que tú has dicho, y que el otro ha dicho, y que no sé qué, y que no sé cuántos, y empieza a hacerse cada vez más y más grande. Y el pecado se reproduce. Y cuando el pecado se reproduce, el pecado mata. Te mata a ti, mata a tu familia, y matará a esta iglesia. Lo hará si no tenemos cuidado de nuestra boca. Hablando en cuanto a los líderes de la iglesia, hay algo que tenemos que tener muy claro, y piénsatelo. Si Dios te está llamando para ser líder en la iglesia, y también para que lo tengamos en cuenta en cuanto a los líderes que tenemos en la iglesia. ¿Os acordáis, hablando del freno del bocado del caballo? Es una pieza de metal que mueve al caballo, ¿sí? El timón es un volante que mueve un barco enorme, vale. Pero, ¿cuál es el realmente importante? El realmente importante es el jinete del caballo, que mueve el caballo, ¿verdad? Hacia un sitio o hacia otro. El realmente importante es el capitán del barco, que ordena que se vaya el barco hacia un sitio o hacia otro, ¿verdad? De la misma manera, lo importante no es quién es el líder en la iglesia. Lo más importante es quién mueve a ese líder. Porque hay alguien siempre que mueve al líder en la iglesia. Y lo que vemos aquí claramente que está diciendo Santiago es que el líder en la iglesia o está siendo movido por el Espíritu Santo, o está siendo movido por su verdad, o está siendo movido por la mentira de las tinieblas. Desde luego no actúa por su propia cuenta. Orad por los líderes en la iglesia. Orad porque dice versículo 2, todos tropezamos de muchas maneras. Debemos tener mucho cuidado. Fíjate cómo podemos
hacer para evitar este fuego dentro de nuestros labios, dentro de nuestra iglesia? Pues dice el versículo 7, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Santiago aquí está haciendo eco, está meditando en el primer mandamiento que Dios dio al hombre. Quizá el segundo, después de fructificad y multiplicaos. Pero que dominemos sobre las aves, sobre los peces, sobre el reino animal, que dominemos la tierra. Dios mandó que dominemos la tierra, ¿y sabes qué? Lo estamos haciendo. Lo estaban haciendo en el tiempo de Santiago. Santiago lo dice, y lo estamos haciendo ahora. Y domamos los perros, y hacemos canales para irrigar los campos, ¿verdad? Y tenemos los peces, sabemos por dónde están, y podemos pescarlos, y podemos comer de ellos, y dominamos a la naturaleza. Pues básicamente lo que está diciendo Santiago es, ahora, igual que esas fuerzas del caos, como ellos entendían el reino animal, han sido domadas por la racionalidad, por el hombre, de la misma manera, la lengua tiene que ser domada. Necesitamos domar la lengua. Pero nosotros podemos domar nuestra lengua. Versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno. Es algo que nos, como que alguien que se dice que es una víbora, ¿no? Si te muerdes la lengua te matas, te envenenas. Nosotros no podemos domar nuestra lengua porque somos malvados. Pero no está diciendo Santiago que no se pueda domar la lengua. Si recuerdas cuando Caín estaba airándose contra su hermano Abel, vino Dios y le dijo, ¿por qué estás tan enfadado, Caín? Tú sabes que el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Tú puedes y debes dominarlo. Nosotros en nuestro tiempo no tenemos la voz de Dios, quizá audible, que nos diga, pero Miguel Ángel, ¿pero por qué estás así y tal? Pero tengo la voz de Dios aquí. Tengo su palabra, que puedo meditar en ella. Tengo el Espíritu Santo dentro de mí, que me ayuda, que me guía. Tengo a mi Padre Celestial, a quien puedo acudir de rodillas, a declararle y a recordarme que dependo de Él, que Él es mi Dios, que debo serle leal a Él. Entonces, yo no puedo domar mi lengua. Yo no puedo ser el líder de esta iglesia que Dios quiere que sea. Yo no puedo serlo. ¿Os acordáis cuando Jesús maldijo la higuera? Porque no daba frutos cuando no tenía que dar frutos. No era su tiempo de dar frutos. Pero no dio frutos y Jesús lo maldijo. ¿Por qué? Porque Dios espera de su pueblo que haga lo imposible. Porque esa es la única manera en la que nosotros vamos a acudir al Dios de lo imposible. Es otra manera de decir, necesitas a Cristo, amigo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos acudir a Él. Necesitamos acudir a Él de rodillas. Necesitamos declarar delante de Él, reconocer que no podemos siquiera domarnos a nosotros mismos, que no podemos ser los siervos que Él quiere, que Él exige que seamos. No podemos cumplir sus requisitos, pero que hay alguien que ya lo ha hecho. Se llama Jesucristo y es nuestro Salvador. Podemos acudir a Él, podemos reconocerle a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro bienhechor. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Y esto es algo que todos y cada uno tenemos que recordar, pero especialmente aquellos a quienes Dios está llamando para servirle de una manera especial. Si Dios te está llamando a servir a Dios, a servir a Cristo, muy buena cosa es. Muy buena cosa. Pero lo primero que tienes que hacer es acudir a Cristo. Antes de acudir al pastor, acude a Cristo. Antes de decir quiero hacer, antes de decir quiero salir al frente, antes de que nadie te vea, mira que te vea tu Señor. Mira que vea tu corazón. Y dile a Dios que Él te muestre tu corazón. Que Él te muestre qué es lo que hay. Que Él te muestre que le necesitas. Y de esa manera puedas entrar en conciencia de que tú todo es Jesús. Y sin Él no puedes nada. Así que hay una advertencia también para la iglesia como tal. No ignores lo que hacen tus líderes.
No te tragues todo lo que yo digo, todo lo que dice Ricardo. Cualquier persona que esté aquí. Este atril no me da la verdad. Para nada. El poder corrompe. Y es por eso que día a día necesito a Cristo. Amén. Orad por mí, por favor. Necesito vuestro apoyo, necesito vuestra oración, necesito vuestro perdón, necesito vuestra misericordia, pero también necesito vuestro cuidado, honesto. También necesito que si alguna vez, que probablemente llegue ese día, yo estoy equivocado en lo que estoy diciendo, me lo digas. No que me tires una piedra, o que hagas una reunión de la iglesia y digas, pues ahora te vas a tu casa y ya no vuelves aquí. Pero necesito vuestro cuidado. Cualquier líder en la iglesia necesita saber que es dependiente de Dios. Necesito vuestra vigilancia cargada de gracia. Así que, ten cuidado con tu lengua. Ten cuidado con este arma de destrucción masiva que tenemos dentro de la boca. Debemos tener mucho cuidado. Algunas cosas prácticas que podemos hacer en cuanto a nuestra lengua para mantener a salvo a las personas a nuestro alrededor y nuestro corazón y nuestra lengua por el proceso. Ten cuidado con la mentira. Ten cuidado con decir una mentira para tapar otra mentira. Ten cuidado con decir una mentira para tapar la mentira que tapaba la primera mentira. Ten cuidado. ¿Sabes? Lo que está en juego no es la primera mentira, ni la segunda, ni la tercera. Lo que está en juego es tu misma credibilidad. Es tu misma persona. Y de la misma manera que como yo me voy a fiar del argumento a favor de la existencia de Dios tan maravilloso que me daba Rabí Zacarías, si él mismo es una mentira, ¿cómo yo me voy a fiar de alguien cuando estoy viendo que suelta una mentira detrás de otra? Lo que dice nuestra boca no solamente habla de lo que dice nuestra boca, habla de quién soy yo. Así que ten cuidado. Si el decir la verdad te humilla, si el decir la verdad te mete en problemas, pues con la mayor humildad, entra por ahí y confía en Dios en el proceso. Ten cuidado. Y sé de lo que te estoy hablando. No hables mal de nadie si no está delante. Nunca. Bajo ningún concepto, ni para pedir oración. No, te lo digo esto para que ores por él, pero es que fíjate lo que ha hecho. No. Si vas a hablar de alguien y no está delante, asegúrate de hablar bien de esa persona. Si hay algo que alguien que está haciendo y está mal, díselo. Primero examina tu corazón, desde luego. Mira la viga de tu ojo antes de meterte a ver la paja del ojo ajeno. Háblale con mucha misericordia, pero díselo a él directamente. No vayas diciéndolo a unos y a otros y a otros y a otros. Esto es algo terrible. Cuando yo era adolescente en la iglesia, en Béjar, hubo una división, muchísimo daño, lágrimas, años de restauración, precisamente por esto. Por una boca como una alcantarilla. Muchas bocas, en este caso. Y una cosa lleva a la otra, y a otra, y a otra, y a otra, y ay, ay. Y todo se va al garete, absolutamente todo. Ten cuidado, no hables mal de nadie si no está delante. De la misma manera que dijo Job, yo he hecho un pacto con mis ojos. Pues haz tú un pacto, hagamos un pacto con nuestra boca. Y si no hay leña, no hay fuego. Y la boca cerrada, se acaba la contienda. Y ya está. Pero es que me ha dicho, pero es que me ha hecho. Y dice Pablo, pero no es mejor que sufráis vosotros mismos las consecuencias, en lugar de andar chismoteando unos delante de otros. Busca siempre el bienestar de la otra persona. No hables por juicio. No hables para quedar tú por encima. Mira tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que decir esto a esta persona? ¿De verdad estoy buscando el bienestar de esa otra persona? ¿Estoy buscando mi propio bienestar?
Estoy buscando que la gente sepa que yo he hecho esto o que no lo he hecho. Quedar por encima. Poner en un brete a alguien que me cae mal. Y lo más importante, necesitamos a Cristo. Necesitas a Cristo. ¿Estás aquí en esta mañana? Necesitas a Cristo. Dios te está llamando para servirle. Necesitas a Cristo desesperadamente. Los líderes en esta iglesia, necesitamos a Cristo. Necesitamos oración. Necesitamos a Cristo, hermanos. Acudamos a Cristo. Y me gustaría decirte en esta mañana, si tú estás aquí y nunca has puesto tu confianza en este Cristo del que estamos hablando, en Jesús, hoy es un buen día, y con tu boca, de la que seguro muchas veces han salido pestes y sapos y culebras, dile a Cristo, quiero que tú seas mi Salvador. Sálvame, Señor. Necesitas a Cristo y jamás habrán salido unas más felices palabras de tus labios. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por la boca, por los labios, la lengua que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias porque es verdad que podemos hacer muchas cosas buenas y hemos sido beneficiarios muchas veces de buenas palabras, de siervos tuyos y de gente que estaba amándonos con sus palabras, Señor. Y muchas gracias por la persona que nos ha hablado de tu Hijo Jesucristo, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por el glorioso mensaje de Cristo. Ayúdanos a recordarlo, Señor. Ayúdanos a recordar que necesitamos a Cristo igual que le necesitamos el primer día. Ayúdame a recordar el desastre que soy por mí mismo. Ayúdame a recordar la responsabilidad que tengo, Señor. Ayúdanos, Señor. Te quiero rogar por cada una de las personas que está aquí y a quien tú estás llamando para dar un paso adelante y servirte, Señor. Que tú trates con su corazón, Dios. Que tú les humilles, que les ayudes a poner la mirada en tu Hijo Jesucristo y en su precioso reino, Señor. Y no en nuestro reino estúpido y egoísta, Dios. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que está aquí y nunca ha puesto su confianza en Cristo. Que tú toques sus corazones, que tú derribes sus fortalezas, que tú les ayudes a ver claramente, nítidamente que te necesitan, que van derechos al precipicio, que no hay esperanza para ellos si no es en Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a buscar tu gloria. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.